Háblanos, Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Bien, Hebreos 1. Me ayudan leyendo los primeros 3 versículos. Por favor, todos en coro. Y vamos a seguir la voz de Michelle. Así que cuando Michelle empiece, empezamos. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien maneja todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bueno, quiero empezar por dar un panorama más o menos introductorio general de la carta de Hebreos. Hebreos, algunos pensamos o creíamos, o creían algunos años, y algunos así lo afirman, que es la carta anónima de Pablo, es decir, no identifica quién es el autor, pero de alguna manera como que todos, quizás por cierto apego o quizás por cierta idea de que Pablo es un hombre tremendo y escribió tanta teología tan hermosa, pues pensamos que se trata de Pablo, pero la verdad es que nadie sabe quién escribió la carta a los Hebreos. No hay manera de saberlo. Se tienen algunas nociones, se tienen algunos indicios, pero por ejemplo, una de las cosas más posibles es que Pablo no lo haya escrito, porque cuando leemos todos los escritos de Pablo, siempre Pablo comienza identificándose, y sería muy extraño que él escribiera una 14ª carta, creo que son 13 las de Pablo, escribiera una 14ª carta y en esa en particular no comenzara diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, como lo hace en todas sus cartas. Así que es muy poco probable que haya sido Pablo. Por otro lado, se piensa que pudo haber sido alguno de los otros apóstoles, pero también hay ciertas dudas en eso por el estilo literario que tiene la carta, de que no voy a entrar tan a fondo en todo ello. Por otro lado, los investigadores históricos de la Escritura pues proponen a alguno de los discípulos en la primera etapa, pero también esto tiene algunas características distintas, porque si hubiese sido alguno de los de la segunda generación, digamos discípulos de los apóstoles o de los discípulos, la carta habla constantemente y hace una fuerte alusión al templo o al tabernáculo, pero al templo también particularmente, y en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, y un acontecimiento tan importante, si hubiera sucedido, si ya hubiera pasado, es seguro que lo hubiera descrito el autor, ¿verdad? Entonces tuvo que haber sido en el periodo entre la muerte y resurrección de Jesucristo y antes del año 70. Eso descarta muchas posibilidades. ¿Por qué les digo todo esto y no quiero entrar en tantos detalles y perderlos en los detalles donde yo también me pierdo cuando estudio esto? Porque el autor a los Hebreos ni es Pablo, ni probablemente sea alguno de los muy importantes, reconocidos discípulos o apóstoles o los que se les conoce en la historia como los padres de la iglesia, que son esa primera generación de pastores como Ireneo o como tantos otros. Ninguno de ellos, por muchas evidencias. Y lo que es interesante para mí compartir con ustedes hoy es el anonimato de la carta, porque el autor es un desconocido que no quedó su nombre registrado, y sin embargo Dios lo usó. Dios decidió usar a esta persona para escribir una carta con una riqueza teológica tan importante, tan tremenda. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que no necesitamos ser famosos, no necesitamos ser conocidos, no necesitamos que nuestro nombre trascienda en la historia humana. Lo importante es que nuestro nombre trasciende para Dios.
Lo importante es que la obra que Dios nos encarga, nosotros la podamos hacer, aunque humanamente nadie nos recordare, ¿verdad? Esa es la parte importante. Nadie recuerda, nadie sabe el nombre del autor de Hebreos, pero lo cierto es que él cumplió el propósito que Dios tenía para ser instrumento tremendo de parte de Dios, y aunque ninguno de nosotros sepamos quién es, el Señor sabe perfectamente quién es y está allá con él. Y así nosotros, hermanos, aun cuando de pronto pensemos que nuestra vida puede no ser impactante, que no estemos logrando transformar al mundo y haciendo que la paz por fin se establezca, y ninguno de nosotros, que yo sepa, estamos nominados a Premio Nobel de la Paz ni nada por el estilo, lo importante es que estemos haciendo lo que Dios quiere, en el momento que quiere y como Él quiere que lo hagamos. Y es entonces que nuestro legado sí será importante, nuestro legado espiritual. El autor, quién sabe quién es, pero su legado lleva 2000 años con nosotros, ¿verdad? Por otro lado, la intención de esta carta es muy importante. Es la carta dirigida a los hebreos. Ahora, ¿cuáles hebreos? Todos pensaremos en los hebreos de todo Israel, los hebreos de alguna iglesia en particular. Es muy probable que en la mayoría de las, bueno, es un hecho, no es muy probable, en todas las iglesias había también gentiles, había griegos, había romanos, había de todas las regiones que se entregaron a Cristo. Recuerden que el apóstol Pablo dice que a partir de Jesucristo ya la revelación de Dios no es exclusiva para el pueblo de Israel y para los judíos. Dice el apóstol Pablo que con él, Señor, una vez que murió y resucitó, ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en el Señor. Pero entonces, ¿por qué se dirige en una iglesia como la nuestra, así como ahorita que somos quizás unos 18 o 20 personas? Seguramente había alguien que venía de Filipo, alguien de Capadocia, alguien de Grecia, algún romano, algún griego, y varios judíos convertidos al Señor. Pero pues no se reunían como nosotros, estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Ahora, particularmente para los judíos, para los hebreos, por eso la carta es a los hebreos. Para los hebreos había una presión muy fuerte, para todos la había, pero en particular para los hebreos. ¿Por qué? Un hebreo que se entregaba a Jesucristo, en ese momento dejaba el judaísmo, y al dejar el judaísmo era traición familiar, y dejaba toda su historia familiar, pero no solo su historia familiar, sino que iba a ser perseguido por su familia, por su propia comunidad. Ustedes saben, los judíos hasta el día de hoy tienen una gran cohesión entre ellos, y ser parte de la comunidad judía da muchos privilegios, da mucha seguridad, son mucho más unidos que cualquier pueblo o que cualquier iglesia, inclusive la expresión, ¿verdad? Por ejemplo, pues la gente en general se puede quejar de que los judíos son muy duros en cuestión de explotación de trabajo, y si prestan dinero, los judíos son, diría, casi salvajes con los intereses y con el cobro, ¿no? ¿Sí o no? Pero entre ellos está prohibido cobrarse los intereses. Entre ellos está prohibido, se prestan, pero está prohibido cobrar intereses. ¿Por qué? Porque entre ellos, que un judío esté padeciendo necesidad, es responsabilidad de todos ayudarle y prestarle y darle y ponerle el negocio y todo. Ya cuando pueda pagará, y algunos lo donan. Pero los judíos son una gran cohesión, y lo han sido toda la historia de la humanidad, ni siquiera ahorita, sino desde antes. Siempre lo fueron, antes de Cristo fueron una nación muy cohesionada. Por eso, y por la gracia de Dios definitivamente, que les dio esa característica, lograron sobrevivir a Persia, y lograron sobrevivir a Roma, y lograron sobrevivir a todos los pueblos que los sometieron, y han continuado. Entonces imagínate, te conviertes a Cristo y prácticamente te conviertes en traidor a toda la tradición judía. Y para colmo también, por el otro lado, te conviertes en enemigo del Imperio Romano, como todos los demás. Entonces hay una persecución.
cuál es la situación de la carta a los hebreos en particular? La intención de la carta en particular es exhortar a esos hebreos para que no caigan en la tentación de volverse atrás para estar tranquilos. Para un hebreo que se hizo cristiano, que se entregó a Cristo y que vive con toda esa presión encima y amenaza incluso de muerte, digamos que arrepentirse de ser cristiano y volverse a ser otra vez judío era una solución. Era una solución para estar en paz y para que lo perdonara el clan y todo, y dejar de tener problemas. Pues yo creo que nosotros también a veces tenemos cierta tentación, tendencia y tentación a volver atrás. A veces es más cómodo, podría ser mejor, olvidarnos del compromiso de ser cristianos y volver atrás. Yo creo que todos en algún momento nos llegamos a enfrentar a ese tipo de situación de tentación. Entonces, ese es en general, así para dar un pincelazo muy rápido, no estoy dando una introducción profunda, sino un pincelazo muy rápido. El autor desconocido, pero glorificando al Señor y haciendo lo que le tocaba hacer. La intención de la carta es decir, no vuelvan atrás. Por eso en 3:25 va a decir algo, y antes de decir 3:25, y es importante ir entendiendo los contextos históricos, porque muchas afirmaciones que nosotros encontramos en la Biblia, pues las damos por hecho. Por ejemplo, voy a abrir un paréntesis. Hoy en la mañana estaba releyendo el libro de Ruth, y cuando Noemí y sus nueras, Orfa y se me olvidó el nombre de la otra, yo veo el contexto como las nueras, como mi cuñada Ada, como mi cuñada Dina. Era Ruth y Orfa. Ruth y Orfa. Sí, Noemí, Ruth y Orfa, sí es cierto, ¿no? Cuando Noemí tiene esos... Yo de pronto veo la suegra, y por qué se sigue con la suegra, y después cuando ya regresan a Belén, de pronto, bueno, ¿por qué regresaron a Belén? Y yo me descubrí a mí mismo tratando de entender el libro de Ruth a la luz de nuestra cultura moderna. ¿Qué es una cuñada? ¿Qué es una suegra? ¿Qué es un cuñado? ¿Qué es un primo? ¿Qué es un tío? Pero tenemos que darnos cuenta que es una historia diferente y un contexto diferente. Entonces, por ejemplo, cuando en Hebreos 3:25, un versículo que los pastores constantemente utilizamos para exhortar a las iglesias y decir, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, entonces nosotros, bueno, pues automáticamente nos ubicamos en la reunión dominical, no dejando de congregarse, porque pues en lugar de irme al fútbol, mejor vengo a la iglesia. Pero aquí no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, significa que muchos de ellos habían dejado de congregarse porque se estaban jugando la vida. Era un peligro la vida para ellos. Y entonces dejaron de congregarse porque, no por flojera, sino por el temor a la cárcel y a la muerte. Entonces eso nos daría un contexto de un mayor peso a esas palabras. Nosotros cuando dejamos de congregarnos es porque tenemos algo más interesante que hacer, pero no estamos jugándonos la vida. Ese tipo de detalles son los que vamos a tratar de ir desmenuzando paso a paso. Pero comenzando con estos primeros versículos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Muchas personas, con el panorama mundial que hay, y político y económico, con todas las cosas que pasan alrededor, y estamos aquí hace 8 días, pero al mismo tiempo que estábamos aquí hace 8 días, estaban asesinando a más de 200 personas, casi 300, ¿verdad? 290 personas, muchos de ellos cristianos en iglesias, en ataques estúpidamente suicidas de quién sabe quién, ahora parece que ISIS o quién sabe quién. Pero muchas personas cuando podemos ver todo esto y lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país y lo que pasa en todas partes, pues tienen muy poca esperanza.
y empieza a haber una casi epidemia de desesperanza en mucha gente. Por las grandes contradicciones y todos los contrastes y dificultades que la vida presenta. Y las personas que creen que Dios no existe, sí saben que hay gente que cree que Dios no existe. Las que creen que no existe, u otras que piensan, bueno, en el caso de que exista, pues no le interesa lo que le está pasando a la tierra y al mundo. Muchos creen así, ¿no es cierto? ¿Sí se han dado cuenta? Que es esa desesperanza de que dicen, o Dios no existe, o si existe no le importa lo que está pasando. Y entonces, la alternativa que abrazan es la incredulidad y piensan que eso es inevitable, ser incrédulo en un mundo donde las personas malas prosperan y a las buenas parece como que les va muy mal. Y entonces, pues, ¿cómo creer en Dios? Pareciera que si acaso para ellos, y yo digo que con pena digo que para algunos cristianos también, muchos de ellos piensan es que si Dios existe, de plano está silencioso y está indiferente. Dios existe, pero ni hace nada ni dice nada. Es lo que mucha gente piensa y lo que pensaban en ese tiempo también. Ahora, los cristianos no estamos menos conscientes de lo que pasa, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos no estamos apachurrados, amargados y desesperanzados? ¿O sí estaremos? Por las caras que ven algunos, pienso que a lo mejor sí. Por las caras que veo, pues, creo que me estoy equivocando. Por ahí debería empezar. Pero realmente los cristianos estamos conscientes del sufrimiento, ¿verdad? Estamos conscientes de la injusticia inexplicable, porque este mundo es injusto, ya nos dimos cuenta. Pero sabemos que Dios no está mudo. Y sabemos que Dios no es indiferente. Sabemos que Él ha hablado y los creyentes, por eso podemos afrontar la vida de una manera distinta, porque sabemos que Él ha hablado y tú y yo afrontamos la vida a partir de lo que Él ha dicho, no de lo que vemos. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Los no creyentes y los creyentes pesimistas, que no sé si son de veras creyentes o dejaron de creer. Yo no sé si puede haber algo así como un creyente pesimista. ¿Ustedes lo creen? ¿Podrá haber? ¿Sí? Porque se me hace que un creyente pesimista pues ya dejó de creer. Un creyente negativista y pesimista, pues ¿por qué es negativista y pesimista? Yo creo que porque ya está dejando de creer, ¿no? Digo, a lo mejor todavía sigue ahí anotado en la lista de una iglesia y va de domingo a la iglesia, pero si somos creyentes en Cristo y en verdad creemos, sabemos porque sabemos que Dios dice la verdad. Amén. Y entonces vivimos con esperanza. Eso. Y vivimos con paz. Y vivimos viendo la vida, no a través de lo que estamos viendo, sino confrontamos la vida a la luz de lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nos mueve y lo que nos sostiene, lo que Dios ha dicho. Y por eso vivimos con esperanza, y por eso vivimos con paz, y por eso, aunque pasen las pruebas que pasen y sucedan las cosas que sucedan, tenemos paz y estamos firmes y seguimos adelante. ¿No es cierto? Por eso estas palabras introductorias de la carta resumen de una manera muy clara lo que creemos los cristianos. Comienza haciendo una referencia al Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Los que ya se durmieron, digan amén. Sí. No, estamos bien. Ok. Comienza haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y comienza diciendo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Ahora, esto es un detalle muy importante. ¿Por qué habló muchas veces y de muchas maneras? Porque Dios fue dando parcialmente revelación. Y en cada momento que Él de la antigüedad, Él daba una revelación, esa revelación era incompleta. ¿Estoy siendo claro? No estoy diciendo incorrecta ni nada, incompleta, intencionalmente incompleta. Por eso tenía que hablar muchas veces y de muchas maneras para ir completando su mensaje.
De muchas maneras habló en otros tiempos, y dice aquí a los padres. ¿Quiénes son los padres? Todos, la gente antigua, ¿no? Los padres de la fe, pero también los padres, todos. Así es. Cuando él se refiere a los padres, está hablando de todas las generaciones de ese largo periodo, desde Adán hasta el nacimiento de Juan el Bautista y Jesucristo. En ese largo periodo, todas esas generaciones es a los que engloba con el nombre los padres, a quienes Dios habló. Habló a los padres por los profetas. Ahora, los profetas, aquí cuando vemos esta palabra, no solamente se está refiriendo a los profetas mayores y los profetas menores. Pregunta voy a dirigirla. ¿Cuáles son los profetas mayores? ¿Quiénes saben cuáles son los profetas mayores? Los del Antiguo Testamento. Los profetas mayores son los que pasaban de 60 años. No. ¿Por qué les llamamos profetas mayores? ¿Cuáles son los profetas menores? Los que no tenían su credencial de línea. Ni eran los chaparritos tampoco. ¿O eran chaparritos? No. ¿Por qué llamamos mayores y menores? A ver, Por el número de profecías, ¿no? Los profetas mayores son los que recibieron más profecías de parte de Dios. Los menores, Oseas, Joel, todos ellos recibieron menor número de profecías. ¿y eran menos importantes o más importantes? Igual. Fíjense que eso de sí tienes razón totalmente, hermana. Eso de profetas mayores y profetas menores no es más que una tradición, una costumbre que se hizo no sé en qué momento, y que en realidad se refiere a la cantidad o el grueso del libro. Isaías, ¿Verdad? Isaías escribe un libro de 63 páginas, de 63 capítulos. Jeremías. 66. Jeremías escribe un libro enorme. En cambio, Amós es un par de paginitas, ¿verdad? Y entonces, en realidad, lo de mayores y menores es solamente un convencionalismo religioso que tenemos, quién sabe desde cuándo, en función al tamaño del libro. Pero no es la importancia de la profecía, porque Dios habló lo que tenía que hablar en el momento que tenía que hablar. Si nuestra Biblia tiene 70 páginas o 2 hojitas, es palabra de Dios. Pero bueno, no solamente se refiere a los profetas mayores y menores, sino a todas las personas, a todas por medio de las cuales Dios habló durante la época de la promesa. ¿Cuál es la época de la promesa? Antes de la La época de la promesa. Por cumplir la palabra, ¿no? Con Jesucristo, ¿no? hasta antes de Jesucristo. ¿Con Jesucristo? Hasta antes. Hasta Jesucristo, porque Juan es el último profeta. ¿Y por qué le decimos por qué se le conoce como la época de la promesa? Porque Jesús es la promesa cumplida. Él es la palabra para la profecía. ¿Cuándo que ustedes recuerden es el primer registro de la promesa de Dios de enviar a Jesucristo a salvar al mundo? ¿Cuándo fue la promesa? ¿Cuándo que ustedes recuerden cuándo tenemos el primer registro? Desde Génesis tenemos. Génesis 3 tenemos la. ¿Qué dice Génesis 3, hermana? ¿De qué trata Génesis 3? Dio la promesa de un Salvador. ¿Pero a quién? O sea, ¿qué circunstancias estamos hablando? ¿A quiénes? ¿A quién? ¿O cuándo? Pues a todos aquellos que hicieron. Bueno, la hermana tiene razón, solo falta para los que no tenemos Adán. claro. A Adán. Adán, sí, tiene razón, está en Génesis 3. Ahí fue el primer registro que tenemos de la promesa del Salvador de nuestros pecados. Ahí comienza el periodo de la promesa. La historia se divide en grandes pinceladas en algunas etapas. El periodo de la inocencia se le conoce cuando Adán y Eva estaban en el paraíso felices y contentos, y ni tú ni yo tendríamos que estar ahorita preocupados porque mañana vamos a trabajar, porque ellos tenían todo resuelto. Y después de eso, poner el sudor de tu frente. Bueno, pero ya ese es otro. El periodo de la inocencia, luego viene el pecado, la caída, y a partir de ese momento Dios abre el periodo de la promesa.
que es toda la historia de la humanidad, no del pueblo hebreo, de la humanidad, hasta el momento del nacimiento de Jesucristo. Ese es el periodo de la promesa. Y cuando está diciendo que habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, se refiere a las personas por medio de las cuales Dios habló en la época de la promesa. Sean profetas, sean sacerdotes, ya se trate de reyes. ¿Saben que Dios habló a través de reyes? Sí. A través de hombres Que no conocía. y mujeres muy sabios. ¿Ande? A través de Dios levantó así, ¿no sabía? Ajá. Hasta de un burro. Hasta un burro. Pero en ese caso no fue profecía, pero sí, Dios habló de muchas maneras, efectivamente. Entonces, hombres y mujeres sabios, y este es todo lo que tenemos como la revelación del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando está el autor a Hebreos, está escribiendo por inspiración divina, él todavía no tiene el Nuevo Testamento, él está formando parte de la creación del Nuevo Testamento. Y se está refiriendo al Antiguo Testamento, diciendo que muchas veces y de muchas maneras. Esta es la revelación progresiva que Dios fue dando. Progresivamente fue aumentando revelación, desde la promesa hasta el cumplimiento. Ahora notemos algunas frases interesantes. En otro tiempo, algunos contrastes. Aquí hay un par de contrastes. En otro tiempo, contrastado con los postreros días. Vean por ahí, ¿ya lo encontraron? Sí. Primer contraste. En otro tiempo, contrastado con los postreros días. ¿Qué significa? Que Jesucristo dividió la historia en 3 etapas, básicamente. Diríamos la historia está dividida en 5 etapas, pero básicamente Jesucristo vino a dividirla en 3. ¿Cuáles son esas 3 etapas? El tiempo de la promesa, antes de Jesús. El tiempo del cumplimiento, que es cuando Jesucristo nació y vivió entre nosotros y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a morir y resucitar. Y el Señor estableció también el anuncio de su segunda venida. Entonces tenemos 3 etapas: la promesa, el cumplimiento con la resurrección de Jesús, y ahora nosotros vivimos en otro tipo de promesa, que es el anuncio de su segunda venida. Estamos en la época del cumplimiento y en la espera de su segunda venida. Así que si queremos dividir a grandes rasgos la humanidad la historia en 3 partes, es la promesa, el cumplimiento y la segunda venida de Jesucristo. ¿En qué etapa estamos ahora nosotros? En la del cumplimiento. Estamos en el tiempo del cumplimiento, se cumplió esa promesa y vivimos en el tiempo de la promesa. Entonces, en otro tiempo habló a nuestros padres y ahora nos habló a nosotros. Nos habló a nosotros, a nuestros padres, en otro tiempo y en los postreros días, o sea, los días actuales. Nosotros estamos en los postreros días, en los días actuales. Otro contraste tiene que ver con quiénes son los receptores de esta revelación. Unos son los padres, les habló a ellos. Claro, lo tenemos para nosotros, pero les habló a nuestros padres. Pero ahora nos ha hablado, y dice ahí, ¿a quién? A nosotros. Nos ha hablado a nosotros. Así que, hermanos, nosotros somos privilegiados por vivir en el tiempo del cumplimiento, porque el Señor nos ha hablado a nosotros. No pensemos que les habló a ellos, le habló a Pablo, le habló a Mateo, le habló a Juan. Sí, por supuesto les habló a ellos, pero nos habla a nosotros. Somos privilegiados. Vivimos en el tiempo en que Dios nos ha hablado a nosotros. Tengo una duda, ¿por qué dice postreros días? O sea, ahorita somos postreros días. Los postreros días sí son el tiempo pasado y los siguientes días, los últimos días, hablando de esas 2 etapas. Si dividimos la etapa. ¿Por qué es postreros? Porque son los que vienen después. Postrero viene después. Posterior. Posterior. Postrero es posterior. En estos posteriores días, allá en aquellos días les habló. Y dice, ahora en estos posteriores días, en este tiempo posterior, nos habla a nosotros. Tercer contraste. Ahora pensemos.
Bueno, tiene su chiste eso. Bueno, pues. Tercer contraste, ¿cuáles son las fuentes de la revelación? A ver, identifíquenlas ahí en ese versículo 1 y 2. Un contraste en cuanto a las fuentes de revelación. Estamos en Hebreos capítulo 1. En la promesa fue por los profetas y en estos días por el Hijo. Amén, excelente. La fuente de la revelación fue Dios que les habló a los profetas, pero los profetas nos hablaron a nosotros, vaya, eran los intermediarios. Entonces dice, Dios habló por 2 profetas y en estos postreros días, o sea, en este tiempo, nos ha hablado a nosotros, pero por el Hijo. Todos los demás, Isaías, Jeremías, Amós, Ageo, todos los demás fueron incompletos e insuficientes, eran seres humanos limitados, que Dios les dio revelación, definitivamente, Dios les dio la revelación, pero fue siendo necesaria esa progresión para irla completando. Dios la fue completando. En los postreros días, en los últimos días, en los nuestros, el tiempo de la promesa, nos ha hablado por el Hijo. Por tu hijo. ¿Y qué significa que nos ha hablado por el Hijo? Que Dios se reveló a sí mismo ahora sí. Fíjense la progresión. Dios comenzó dándole a la humanidad una revelación creacional. ¿Sabían ustedes? Por medio de la creación, dice en Romanos, que por medio de la creación el ser humano sabe que existe Dios. La primera revelación. Vi una caricatura que me resultó muy graciosa. Le dice un hombre a otro, dice, ¿tú eres ateo o crees en Dios? No, por supuesto soy ateo, yo no creo en fantasías. ¿Y quién creó el universo? Ah, pues el Big Bang. ¿Ven? Y eso que no creen en fantasías, ¿verdad? Pero basta con que el hombre vea la creación para entender que existe un creador. Todavía no encuentra a Jesucristo, pero sabe que existe un creador. Entonces, Dios comienza dándole a la humanidad una revelación creacional. Después proveyó una revelación profética. Pero la revelación suprema, máxima y perfecta es a través de su Hijo. Ahora nos ha hablado por el Hijo, el soberano creador. No es cualquier profeta, es el creador. Por quien dice ahí, hizo el universo. Así que Dios se reveló a sí mismo por medio de su Hijo. Y cuando conocemos a su Hijo, conocemos al Padre. Por eso le dijo a Tomás, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. ¿Por qué se lo dijo? Ya se me olvidó. No sé. A ver si ustedes se acuerdan. Porque le dice Tomás, Jesús, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús es, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. El que cree en el Hijo, tiene al Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En esta premisa del que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, nosotros podemos responder a algunas preguntas que los filósofos se han quemado las pestañas, se han hecho bolas, han escrito cantidades de libros y no las han logrado entender. Por ejemplo, ¿qué piensa Dios del ser humano? Nosotros sabemos por el Hijo qué piensa Dios del ser humano. ¿Qué piensa Dios del pecado? ¿Qué piensa Dios del pecador? Si leemos lo que dice Jesús, sabemos lo que dice Dios acerca del pecado y del pecado. ¿Qué piensa Dios del sufrimiento humano? ¿Qué piensa Dios del sufrimiento humano, por ejemplo? ¿Tendrá Dios misericordia por el sufrimiento humano? Sí. ¿Cómo reaccionaba Jesús cuando veía a alguien sufriendo?
veía a un paralítico sufriendo que no podía alcanzar a arrastrarse al lago porque alguien le ganaba. Y llevaba años intentando, debe haber tenido los brazos ya bien fuertes porque le intentaba durante años, pero siempre había alguien que le ganaba para llegar al lago primero, cuando el ángel lo agitaba. ¿Y qué piensa Dios de él? Tiene compasión y lo sana. ¿Qué piensa Dios de la viuda que va caminando para enterrar a su hijo? Esa viuda en Naín. ¿Qué piensa Dios de él? Jesús se acerca y resucita a su hijo. ¿Qué piensa Dios del leproso al que todo el mundo desechaba? Porque era necesario que lo desecharan. Tenían que protegerse y entonces el leproso tenía que él mismo irse a vivir entre los leprosos y no poder nunca más acercarse a nadie de su gente. ¿Y qué piensa Dios, Padre, del leproso? Lo abraza, ¿Lo tocas? y lo sana y lo toca. Y el ciego tiene compasión y le devuelve la vista. Así que ¿qué piensa Dios del sufrimiento humano? Tiene compasión. A grado tal que yo me atrevo a decir que Dios llora por el sufrimiento humano. Esto no piensen que es una herejía, algunos pensarán que sí, pero que no Jesús lloró cuando estaba viendo cómo lloraban Marta y María. No lloraban por Lázaro, lloraban por Marta y María, porque de Lázaro ya sabía lo que iba a hacer. Cuando tiene compasión, incluso llora con nosotros. Por eso yo me atrevo a decir, Dios llora por el dolor de las personas y tiene gran compasión. ¿Qué piensa Dios del odio? ¿Qué piensa Dios del perdón? ¿Qué piensa Dios de la esperanza? ¿Qué piensa Dios del amor? Todo lo que queramos saber del Padre lo vemos en el Hijo. Por eso es la revelación completa. Y por eso podemos afirmar que independientemente de cómo está todo hecho bolas en este mundo, Dios no ha estado silencioso. No. ¿Lo pueden decir conmigo? Dios no ha estado silencioso. Dios no ha estado silencioso, hermanos. Dios ha hablado a través de su Hijo. Y tú y yo sabemos esto. Lamentablemente muchas personas profesan creer en Dios, pero no creen que Dios se interese por el mundo. Pero los cristianos sabemos, porque sabemos que Dios se reveló en Jesucristo, y por eso nosotros afirmamos que conocemos a Dios. Por eso no es jactancia decir que conocemos a Dios, lo conocemos. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? Yo creo que la esperanza de cada uno de nosotros, me atrevo así casi a asegurar, tal vez me equivoque con alguien, pero la experiencia de cada uno de los cristianos es muy paralela a la experiencia de la humanidad respecto a la revelación de Dios. A ti y a mí, Dios nos había hablado muchas veces antes de que fuéramos cristianos, ¿o no? Sí. Aunque no éramos cristianos, Dios nos había hablado. Nos hablaba muchas veces y nos hablaba de muchas maneras. Todavía no éramos cristianos y todavía seguíamos esperando respuestas. Pero Dios nos había hablado muchas veces y de muchas maneras. Como dije hace rato al contemplar la creación. Por nuestra propia conciencia. ¿No es cierto que Dios le habla a todo ser humano que no sea cristiano, pero le habla por medio de la conciencia? Es Dios. Por eso ellos hasta lo caricaturizan con el diablito y el angelito. Es la conciencia que Dios ha puesto. Y habla. Y al ser humano dice, esto está bien, esto está mal. Vas bien por aquí, vas mal por acá. Nos habla por medio de la conciencia. Nos había hablado cuando vimos su providencia en determinadas circunstancias. Todos nosotros, o muchos de nosotros, si no todos, podemos tener alguna anécdota o experiencia de poder decir, aunque todavía no era cristiano, híjole, pero yo pude ver ahí Dios cómo se manifestó. ¿No? ¿Alguien podría afirmar eso, levantar su mano? Sí, me pasó eso. Sí. Dios, por medio de la providencia, proveyendo inclusive. Nos ha hablado de muchas maneras, proveyéndonos.
Cuando recibimos el consejo sabio y oportuno de alguien, y digo, todavía no éramos cristianos, pero no hubo algún momento en tu vida, hermano Ventura, que recibiste el consejo sabio y oportuno de alguien, aunque todavía no eras cristiano. Sí. ¿Gaby? Sí. Gaby sí, ella dice que sí. No, no sé. La hermana dice que tú sí. Yo digo que Amén. Gaby, ¿recibiste alguna vez consejo sabio y oportuno, aunque todavía no eras cristiano, que estabas muy chiquita? Seguramente de tu mamá, de tu papá. Y así podría ir con cada uno de nosotros. Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras a través del amor incondicional de nuestros seres queridos, o de un amigo sincero. Ahí también Dios habla. Dios le está hablando a Daniel, y todavía Daniel no es cristiano, o ya cree que es cristiano. Todavía no es cristiano. No se enojen conmigo, no es cristiano. Para que sea cristiano tiene que recibir a Cristo cuando llegue el momento. Pero Dios está hablando en este momento a través de Jocabed, que le está haciendo cosquillitas en la nariz, dándole amor, dándole seguridad. Dios nos ha hablado de muchas maneras. En los postreros días nos habló por el Hijo. Es decir, que finalmente hubo un momento en tu vida en donde pasaste de creer en Dios y pedirle ayuda cuando lo necesitabas a comprender la obra de perdón y amor de Jesucristo. ¿Hubo un momento así? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos recuerdan ese momento? ¿Tú lo recuerdas, hermano Marcos? ¿Tú, Vero? ¿Recuerdas ese momento? ¿Sí? A ver, alguien, no voy a agarrar desprevenida, a ver, pero alguien que se anime y diga, yo recuerdo ese momento, y sin contarnos una historia enorme, nos pueda decir, recuerdo ese momento. Fue así en tal momento. Ahora sí, ve preparando poco a poco ya la canción. Hace muchos años antes, yo iba fue en 2 ocasiones, en el metro, y se subió una persona que yo pensé en un principio que era alguien que iba a vender algo, y en ese momento él empezó a decir, era un hombre, y empezó a decir, reconcíliate con tu enemigo. Reconcíliate y vuelve a la paz, y algo así decía, acuérdate de tu padre que te creó y cosas así. Yo en ese momento, la verdad, no lo entendí del todo, pero creo que esa vez fue la primera vez que Dios me puso eso. Y en otra ocasión, yendo en un micro, en un camión, iba una señora junto a mí, llevaba un libro. Y me interesó porque yo así como que veía el libro y me dijo, ¿me interesa el libro? Le dije, pues sí, porque empecé mi prensa, ¿no? Y me dijo, te lo regalo. Y era un librito como tipo de bolsillo que hablaba acerca de la palabra de Dios. ¿De la qué? de la palabra de Dios. Ajá. Amén. En esas 2 ocasiones. Te habló por el Hijo. Sí, y fue, digamos, cuando yo me convertí, fue unos años antes, digamos, unos 2, 3 años antes. Ahí creo que entraría, en mi opinión, eso no más mi opinión, no estoy diciendo que tenga la razón yo, en mi opinión creo que ahí entraría en que te habló muchas veces y de muchas maneras. En el metro, en el camión, te regalaron un libro, te habló muchas veces y de muchas maneras. Ahora, ¿quiénes y cuántos, a lo mejor tú recuerdas ese momento específico en donde ya te habló por el Hijo y pasamos de creer en Dios a comprender, y hablo de comprender en el Espíritu, su obra de amor y perdón, y le pediste que entrara en tu corazón para que lo sanara y lo limpiara, y le entregaste tu vida para que la gobernara? Debe haber habido un momento en cada uno de nosotros que pasamos de este estatus en donde nos hablaba de muchas maneras a ese momento en donde comprendí
su amor, su perdón, que perdonaba mis pecados. Le pedí que entrara en mi corazón y que sanara y limpiara mi alma y gobernara mi vida. ¿Tú misma recuerdas ese momento? Sí. ¿Cuándo fue? El primer día que yo llegué, cuando todavía estábamos en Getsemaní, que ese fue el primer día. Ese. ¿Cómo fue ese? Ahí te habló con Ahí. el Hijo y te entregaste a Él. Sí. Ventura, ¿te acuerdas de ese momento? Yo me acuerdo de una ocasión que me fui a Laredo e iba a pasar a San Antonio. Fui con un sobrino y le dije, ¿sabes qué? Fue por fechas de diciembre. Y bueno, digo, ustedes hagan sus cosas, yo voy a conocer San Antonio. Y y dice, bueno, le digo, déjame nada, dime con qué barco. Él me dijo, tomas una autobús a Calabria. Bueno, llegué ahí al paso y no había un torniquete que decía deposite una moneda de 2 pesos. Yo deposité la moneda de 2 pesos. Desde ahí, ahora pensando cómo Dios nos guía, ya agarré y pasé y estaba un cónsul ahí, ¿no?, sentado, el adormilado. Nomás me hizo así, y yo le hice así y pasé. Ya agarré atravieso unas calles, pasan una pareja, y digo, oiga, ¿dónde puedo cambiar unos dólares? Ya me dijo, pues aquí a la vuelta, sí, ya me dio señas, ya pasé, cambié unos dólares. Luego ya me fui a la terminal de autobuses para ir a San Antonio. Ya llegué a la terminal, me subí y en el autobús íbamos como 8 personas, casi puro mexicano, puro mexicano. Entonces yo dije, ya llevaban 2, 3 horas y no veía yo que llegáramos a San Antonio. Y de momento se para el autobús y dice, no pueden bajar a comer. Ya parecieron como las 11 de la mañana, un lunch. Bueno, y les pregunto yo a los que iban ahí, oye, ¿todavía falta mucho? Pues ahora voy a San Antonio. Dice, pero no te deja, se va toda la autopista, sigue derecho, no entra a San Antonio. ¿Cómo? Sí. Y ya me dice el chofer, sí, yo entro a San Antonio, yo me voy sobre la autopista, iba más adelante, no recuerdo ahorita dónde. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, pues, no tienes quien te vaya a recoger. Y digo, pues no. Dice, no, pues va a estar difícil, dice, porque aquí las distancias son muy largas, son muy enormes. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, dice, yo te dejo ahí sobre la autopista. Ya total, me dejó ahí en la autopista y para eso pues había mucha neblina. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Me sentí como nunca, muy desolado. Ya no me dijo el chofer, cruzas y allá hay una gasolinería, a lo mejor alguien llega y te da un aventón para San Antonio. Digo, bueno, ya me crucé y sí, efectivamente las autopistas ahí son enormes. Entonces llego a la gasolinería y había mucha neblina y de repente veo un señor que venía caminando, traía una cajita ahí, a esas horas, pues eran como las 12 del día, con mucha neblina, y dije, ¿quién será? Ya venía el señor, se acercó a mí y me habló en inglés. Le digo, mire, yo no sé hablar inglés. Digo, yo lo que quiero es regresarme a Laredo. Pues, tenía mucho frío y se me queda viendo así como, así, de alguna manera, ¿no? Me dice, ¿traes dinero? Dije, híjole. Cuando me dijo, ¿traes dinero? Yo sentí, ya me va a saltar, ¿no? No, dice, mira, aquí las distancias son enormes. Dice, a la 1 de la tarde pasa un bus aquí y ese te deja enfrente de un restaurante mexicano. Si son muy buenas gentes, a lo mejor ellos te pueden ayudar. Ya. Para eso, antes de despedirse, me dice, ¿me permites orar por ti? Y sentí emoción, ¿no? Dije, nunca habían orado por mí. Esto fue en el 2000, yo todavía no conocía de Dios. Cuando me dijo, ¿puedo orar por ti? Ya me tomó del hombro y oró por mí. Y de ahí
todo pues lo sentí diferente, ¿verdad? Y ahí pienso y siento que de esa manera me habló Dios. Me puso ahí en una persona que yo no conocía. Que te confortara y que te Sí, diera paz. sí, porque en ese momento era muy desolado todo, no había más que él y yo. Ahí puso a alguien que te confortara, te consolara y te orientara. Es una de las muchas veces y de muchas maneras que Dios habló. Ahora, tratando de ser ya muy concreto y muy cortito, esa fue una de las muchas veces y muchas maneras. Y tú recuerdas ese momento o esa ocasión en donde definitivamente te quedó clarísimo que Jesucristo era tu Salvador y le entregaste tu vida. Si no lo recuerdas, no pasa nada, porque no todos tenemos un momento así de determinación. A veces también vamos paso a paso entendiendo la obra del Señor hasta que le entregamos nuestra vida y nos bautizamos. Si no lo recuerdas, después lo vas a recordar. Bueno, uno más o una más que recuerde ese momento en donde Dios le habló por el Hijo, no las veces anteriores, sino en el momento. Hermana Siporito. Hermana No, pero Siporito. no, ¿No fue así? no, yo sí. Bueno, pero ¿Tú sí? yo sí. Ajá. Gracias. Salud. A ver qué es así. Quédate ahí cerquita de una vez para que ya no tengas que correr de un lado a otro. Yo me di cuenta en una forma, podemos decir, empírica, porque apenas yo escuchaba cuando dieron la presentación de que todos éramos pecadores. Cuando estaban haciendo la invitación, era primera vez que escuchaba eso, primera vez que iba a escuchar a una persona que estaba hablando de Cristo, que había muerto por mis pecados. Y lo único que entendí en esa vez, en una forma muy sencilla, sin esa revelación de nada, de que yo era pecador y que el Señor, que Él, lo que estaba diciendo ahí, que Él me perdonaba. No entendí más, no fue más, pero eso me marcó para toda mi vida. Yo creo que tendría 10, 12 años. Así muy claro. Después pues ya los pastores, Dios habló ya por la palabra. Ya después vienen los siguientes 13 capítulos de Hebreos. Michelle. Exactamente. Michelle. Yo no, obviamente como dice usted, no es así de que el día de hoy, a partir del día de hoy, decida que, porque tú puedes decidir misa, pero las circunstancias, lo que uno hace, todo va cambiando, entonces, pero yo recuerdo que en agosto de hace 3 años, después del 21 de agosto que yo recibí una noticia muy fuerte, fue un jueves 21 de agosto y el domingo creo que yo les hablé a ustedes y ese día, esos días yo decidí, aunque he tenido errores y después de eso he tenido de repente alejamiento con Dios, después de muchos años, porque yo me volví cristiana cuando era muy chiquita, o mi mamá decidió que éramos cristianos, yo después de tantos años, el 21 de agosto de hace 3 años, yo decidí y creí que mi vida estaba vacía y decidí hacer un cambio en mi vida. En ese momento, en esos tiempos, fue después del 21 de agosto, esos días, yo vine a hablar con ustedes y fue la primera vez que por mi decisión acepté que Dios tenía que trabajar en mi vida, acepté que mi vida no era solamente mía, que no me pertenecía a mí, sino le pertenecía a Él. Y fue cuando empecé a nacer en Cristo, fue cuando realmente decidí que mi vida no la iba a gobernar yo solita, sino que yo iba a pedir a Dios que me guiara. A partir de ese momento, después de muchos años que yo fui a la iglesia, que yo escuché de Dios, definitivamente fue ese día, esos días de agosto, de los finales de agosto, cuando yo entendí, comprendí
que debía entregar mi vida a Dios. Y no por eso quiere decir que no he cometido errores, pero me queda claro que esos días fueron los momentos en que yo decidí, y Dios está tratando conmigo todavía, pero le doy gracias a Él, porque por medio de esas circunstancias tan dolorosas, Él fue cuando me dijo: no entiendes, después de tantos años que yo te hablaba y no me has escuchado, me vas a escuchar, y ahorita estoy agradecida con Él y lo amo. Amén. Conociendo la historia que todos conocemos, la historia de Michelle, desde niña, su mamá decidió, me gusta como lo dice, su mamá decidió que eran cristianos. Y desde entonces Dios habló muchas veces, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, en la escuela dominical, en algún congreso de niños o de jóvenes, o en la iglesia misma, habló de muchas veces y de muchas maneras, pero llegó el momento que habló por el Hijo. Por eso les digo que yo encuentro un paralelo así. Yo encuentro un paralelo en esta forma, en donde Dios en cierto momento nos habló por el Hijo y le entregamos nuestra vida para que lo gobernara. Y a partir de entonces la revelación ya fue completa para nosotros. Efectivamente, seguimos todavía fallando constantemente y levantándonos, y 7 veces cae el justo y 7 es levantado, porque estamos en ese proceso de restauración y santificación hasta que lleguemos a la glorificación, que será cuando el Señor nos lleve a su presencia. Amén. Pues bueno, como estos ejemplos, cada uno tenemos nuestra propia experiencia. Ahora, cuando leemos en la Biblia, nos encontramos con un gran número de personajes tremendos que nos dan grandes enseñanzas, que nos dan grandes ejemplos y a quienes admiramos grandemente. Yo creo que tal vez cada uno de nosotros tendrá su personaje favorito de la Biblia, o varios, y los admiramos porque pensamos que fueron privilegiados de que Dios les hablara, de que Dios los llamara, de que Dios les diera la oportunidad de servirlo de maneras muy impresionantes. Pero si nos damos cuenta, en realidad somos todavía más privilegiados nosotros. Aunque no seamos nosotros los causantes de que el mar se abriera en dos, no le hace. Pero somos más privilegiados porque todos ellos vivieron con la esperanza de la promesa de que algún día vendría un Mesías al mundo. Pero nosotros ya vivimos en el cumplimiento. Y eso hace que realmente seamos privilegiados, hermanos. Vivimos en el tiempo del cumplimiento, la promesa se cumplió y Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, vino a este mundo a buscarte y a salvarte a ti y a mí, que nos habíamos perdido. Por eso demos de gloria. Levántate. Demos de gloria y demos de honra y demos de alabanza al Señor con todo nuestro corazón agradecido. Porque en verdad nosotros vivimos en el tiempo de la promesa y nos habla de gloria a su nombre, alaba, bendice. Gracias. Dale gracias, dale gracias. Dile gracias, Señor, porque me hablaste de muchas maneras, muchas veces. Gracias, Señor, dile gracias. Me hablaste muchas veces y de muchas maneras.
¿Están contentos? Amén. Están contentos porque el Señor les habló muchas veces y de muchas maneras, Amén. hasta que finalmente llegamos a Él. Amén. Presentemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas, hermanos.